Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Chocolate para el Alma de hoy, viernes 9 de abril del año 2021. Permitámosle inmediatamente a la palabra de Dios que nos interpele, que nos mueva a la meditación, a la reflexión de algún aspecto que en este evangelio tenga que ver con nuestra vida. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 hasta el 14. Poco después, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro: voy a pescar. Y los otros dijeron: vamos contigo. Salieron juntos, subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día, se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echen la red del otro lado de la barca y encontrarán peces. La echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían ni moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla de la barca arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan ahora algunos peces que acaban de pescar, de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca, bajó la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis apreciados amigos, dos detalles quiero proponerles para la reflexión. Uno que tiene que ver con el ser humano, pues ustedes varias veces me han escuchado decir lo importante que es ver o leer el Evangelio en clave del discípulo, en clave del ser humano, en clave de la persona humana. Interesante leer el Evangelio también en clave de la persona divina que es Jesús, Dios humanado, pero especialmente interesante leerla en clave del ser humano. Pedro se lanza al agua cuando el discípulo amado, que presumimos es Juan, dice: es el Señor. Cuando Juan reconoce al Señor y dice: es el Señor, Pedro, que estaba desnudo, aunque el Evangelio en esta versión no lo dice, en otra sí, se pone la túnica y se lanza al agua. Siente vergüenza. ¿Recuerdan cuál fue el último encuentro de Pedro con Jesús mientras estaba vivo? Aquella vez en que le dijo: Pedro, ¿me amas? Te aseguro que 3 veces me negarás antes que el gallo cante. Esa situación avergonzó a Pedro, ahí sí, como se dice literalmente, hasta la muerte del Mesías, la muerte del Maestro. Y sentía vergüenza porque sentía que había decepcionado a una persona que lo quería, a su amigo. Muchas veces nosotros nos podemos sentir así, decepcionados con nosotros mismos, entristecidos con nosotros mismos. Y tenemos derecho a la decepción, tenemos derecho a entristecernos, pero ojo, atención con quedarnos ahí. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que, como Pedro, levantarnos, alzar la cabeza, alzar la mirada, decir lo que tenemos que decir. Oye, discúlpame, sé que la embarré, sé que no me comporté como debía hacerlo, fui muy tráfuga, pero discúlpame, si puedes, discúlpame, y por favor, hagamos un borrón y cuenta nueva y echemos hacia adelante. No nos quedemos ahí porque es muy peligroso el entristecimiento, es muy peligrosa la depresión. Suspendo un momentito el tema aquí para una segunda reflexión. A nosotros, personas de fe, nos cae muy bien este evangelio porque mientras nosotros seguimos en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria, el Señor nos está preparando de comer.
Los discípulos están pescando, pero Él estaba mientras tanto preparando la cena. Él siempre estará pendiente de nosotros, siempre conoce nuestras necesidades y estará presto a suplirlas. Tengamos fe y confianza en esa su palabra. ¿Qué no hacen ustedes por sus hijos siendo malos? Entonces, ¿qué no hará Dios por ustedes si ustedes, que son capaces de hacer cosas buenas, las hacen? ¿Qué no hará Dios por ustedes? No olvidemos eso. Bien, mis amigos, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, volvemos a encerrarnos. Tenemos una oportunidad de oro para aprovechar estos días de encierro y entonces luchar contra esos enemigos que a veces se generan en esta necia, la necia de la casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús, la mente. Les decía antes, no le demos tiempo al entristecimiento, al abatimiento, a la depresión. Aprovechemos estos días y entonces ejercitemos las neuronas de la felicidad, la oxitocina, la endorfina, la dopamina, la serotonina. ¿Cómo lo podemos hacer? Durmiendo bien, meditando día a día, riéndonos, carcajeándonos, cantando, bailando y agradeciendo. Durante estos días que vamos a tener un encierro nuevamente obligatorio, aprovechemos y alimentemos nuestra mente con esas buenas cosas. Sepamos disfrutar las cosas pequeñas y sencillas que tenemos a la mano. Agradezcamos, meditemos, vuelvo y digo, cantemos, bailemos, riámonos, durmamos. Que de esa manera estas vitaminas de la mente se activarán y tendremos una oportunidad de oro para ir venciendo la tristeza profunda, la depresión y el abatimiento. Bien, mis apreciados amigos, le preguntaron a un universitario, ¿tú por qué vienes tan elegante a la universidad? Y él dijo, porque tengo clase. También le dijeron a una señora, oiga, ¿qué está haciendo su hijo? Está tomando clases de natación y lo hace bien. Y la señora contestó, nada mal. Son chistes muy, pero muy buenos. Dios los bendiga. Unido nuestro corazón a Dios será vivo y fecundo, alejado de Él un corazón moribundo. Chao, chao.